Gracias, queridísimos amigos. Continuamos aquí en Disyuntiva TV, hoy miércoles de retrospectiva financiera y hoy toca el análisis de nuestro querido contador público Rolando Colchado Valenzuela. La economía de México a 7 meses de la 4T, le decía un tema que tú ya tenías previsto a propósito de este aniversario electoral que acaba de celebrar el señor López Obrador. Y ahora, a la luz de estos acontecimientos importantes, pues cobra todavía mayor relevancia este tema. Un gusto realmente tenerte de nuevo tu participación. Mi querido Rolando, bienvenido. Muchas gracias, Jorge. Muy buen día a todos ustedes. Buenos Pues días. sí, realmente se están presentando cosas preocupantes para la economía de México. Y de hecho me gustaría hacer un análisis. Y antes de hablar del bajo crecimiento de México en los primeros 7 meses, me gustaría analizar, como siempre lo hago, la economía bajo dos dimensiones, que es algo muy importante. Como todos ustedes saben, básicamente tenemos una dimensión interna, la cual se maneja en la moneda de cada país, y básicamente es sobre lo que los expertos opinan y hacen sus conclusiones. Pero existe otra dimensión que es la más importante, y yo le llamo como la dimensión externa, en la cual se manejan en divisas y a través de ella realizan intercambio comercial todos los países. Y lo conflictivo o lo importante de esta dimensión es de que actualmente en esta dimensión lo que está cambiando la riqueza y el poder en el mundo son los precios. Y prueba de ello son China y la India, que han sabido entender muy bien estas dos dimensiones y a través de un proceso de 15 años lograron abaratar sus precios de tal forma que sus empresas son más competitivas y llegaron inversiones de todas partes del mundo. Sería también muy injusto ahorita achacarle toda la culpa al actual presidente, debido a que tuvimos 48 años, como él menciona, de saqueos y de empobrecimiento de la población. Entonces va a ser muy difícil que rápidamente la economía se recupere. Pero algo muy importante que casi nadie comenta es que los aspectos económicos en México y en muchos países se manejan bajo dos fuerzas que desafortunadamente tienen diferentes intereses y que caminan por rumbos diferentes. Uno de esos poderes o fuerza lo tiene la presidencia de la República, la cual maneja el poder político. Yo siento que López Obrador es un presidente honesto y bien intencionado, pero que únicamente está visualizando la dimensión interna y que espera que con los ahorros y los recortes que logre va a tener el dinero suficiente para sacar de la miseria y la pobreza a la población y con esto acabar con la violencia y la inseguridad, sin importar los efectos que sus declaraciones y decisiones generen en otras partes del mundo. Prueba de ello, de que únicamente está enfocada la dimensión interna, es que se ha enfocado a visitar lugares muy escondidos del país, pero no fue a la reunión del G20, que es importantísimo porque la economía del mundo se mueve a través de los países que intervienen en el G20. Por otro lado, otra fuerza es el Banco de México, quien maneja las variables más importantes de la economía de México y que, de acuerdo a sus declaraciones, se nota que desea que el país se hunda y entre en recesión. Esa es mi interpretación en base a sus declaraciones. Pero siempre hay que analizar la gente que tuvo éxito y ver cómo lo hizo. Entonces, ¿qué hizo China para brincar de la pobreza extrema a ser la primera potencia económica del mundo? ¿Y cómo lo hizo? Pues fue
fue abaratando los precios de todo lo que se producía desde China a través de 15 años, cuidando las variables y que la inflación no se disparara. Con esto sus empresas fueron más competitivas a nivel mundial y atrajeron a millones de inversionistas a su país, los cuales crearon empresas, fuentes de empleo, mejores salarios debido a que en otros países los salarios eran más elevados. Con esto elevó el nivel de vida de la población y requirió que la población se capacitara para estar en condiciones de aprovechar las oportunidades de trabajo. Comparándolo con México, ¿qué es lo que ocurre? Pues por un lado, a través de 48 años, el poder adquisitivo de la población fue disminuyendo a través de incremento de impuestos y freno del aumento general en proporción menor a la inflación. ¿Qué ocurrió? Pues de que mucha gente se quedó sin empleo y eso es la causa por la cual se ha incrementado la inseguridad y la violencia en México. Pero, ¿qué ocurre actualmente o qué acciones está realizando el gobierno? Pues primero tratar de que el trabajador recupere la pérdida adquisitiva, y yo siento que lo desea hacer en este sexenio porque ya en este año el incremento al salario mínimo fue importante. Sin embargo, eso tiene sus efectos porque al empresario, si se le incrementa el 16% los sueldos, que es el renglón en muchas empresas más importantes, pues le genera un efecto importante en sus resultados. ¿Qué es lo que seguramente ocurrió? Pues de que muchos que estaban en nómina con un trabajo fijo fueron sacados de ahí para meterlo a lo mejor por servicios profesionales, para tratar de evitar que ese incremento fuera importante. ¿Esto qué afectó? Pues de que esto se reflejara en lo que es el seguro social, en lo que es el empleo formal, ya que en los primeros 5 meses de 2019 el Instituto Mexicano del Seguro Social registró la creación de 303.545 empleos formales, los cuales representan una disminución del 38% con respecto al mismo periodo de 2018. Específicamente en mayo el empleo tuvo un descalabro, pues se registraron apenas 3.983 trabajos nuevos, en contraste en el mismo mes de 2018 que se crearon 33.966 puestos, es decir, se tuvo una caída del 88.3 en ese mes. El mandatario federal aseguró en el Zócalo que con sus programas sociales se han creado cerca de 1 millón de empleos, pero no mencionó que, por ejemplo, los referidos Jóvenes Construyendo el Futuro son de baja paga, de medio tiempo y no permanentes. Pero por otro lado, primero se requiere atraer inversiones y crear empleos con objeto de que puedan contratarse y estar realizando el aprendizaje de las funciones que están llevando a cabo. Prueba de ello es de que es muy importante, antes que nada, de capacitar y meter programas en universidades. Lo primero que se requiere es tener fuentes de empleo para que la gente preparada la vayan contratando y pueda recibir un buen salario. Prueba de ello es que hay profesionistas de muy alto nivel trabajando como taxistas o en actividades que no son las mismas cuya profesión desarrollaron y se quemaron las pestañas durante la mitad de su vida. Por otro lado, el gasto público, el titular del Ejecutivo destacó en el Zócalo que los ingresos del gobierno han crecido. No obstante, omitió mencionar que el gasto de su administración ha bajado, lo cual impacta el crecimiento de toda la economía. En mayo, el gasto neto del sector público reportado por la Secretaría de Hacienda fue de 422.623 millones de pesos, una reducción anual del 2.2%. Asimismo, durante el periodo de enero a mayo, se ejercieron 2.197.137 millones de pesos, que es un 5.1 menos que en los 5 primeros meses de 2018. ¿Qué está pasando adicionalmente? Lo que es
la confianza empresarial. López Obrador presumió un nivel récord del índice de confianza del consumidor, lo cual es cierto. Sin embargo, en el otro lado de la moneda, los indicadores de confianza empresarial medidos por el INEGI registran bajas. Por sectores, el indicador de manufactura cayó en junio 1.5 puntos por ciento respecto a mayo, en construcción descendió 0.5 puntos y en comercio retrocedió 0.2, con cifras desestacionalizadas. Momento para invertir. La cancelación de proyectos que no le iban a costar al gobierno, como era el aeropuerto de Texcoco, y la cancelación de otros proyectos últimamente con las empresas japonesas, mandaron un mensaje de desconfianza al exterior, en el sentido de que México tiene un presidente populista y autoritario, que si tú inviertes en México te puede cancelar la inversión de un momento a otro, lo cual nos afecta porque lo más importante es crear confianza para que lleguen a México inversiones. Según la encuesta sobre expectativas del Banco Central, 72% de los consultados consideran que la coyuntura actual de las empresas están en un mal momento para no efectuar inversiones. El 8% piensa que es un buen momento y el 19% piensa no estar seguro. Por otro lado, vamos a analizar un poco la otra fuerza muy importante que maneja la economía, que es el Banco de México. Por una parte, el Banco de México ha elevado en forma constante sus tasas de interés y permite que los bancos cobren intereses usureros a los que solicitan algún crédito a través de tarjetas de crédito. No creo que haya ningún país del mundo que les permitan cobrar tasas de interés tan elevadas como está ocurriendo a México. ¿Esto qué ocasiona? Pues que la clase media pierde ingresos muy importantes a través de los intereses y todas esas ganancias se van fuera de México, porque yo he platicado con banqueros y los bancos, no digo nombres, las pérdidas que tienen en otros países del mundo las recuperan a través de los intereses que cobran en México a los tarjetavientes o a las personas que solicitan un crédito. Por otro lado, eso también que ocasiona lo que se conoce como carry trade, que es acarreo, que a su vez ha sido el salvavidas del peso. La estrategia que hacen muchos inversionistas es que piden financiamientos en el extranjero, en países cuyas tasas son muy bajas, y los invierten en México, donde las tasas son mayores del 8%, lo cual ocasiona que nos estemos endeudando y de que estemos pagando tasas de interés por financiamientos que generalmente se pierden a través del mal manejo de la política monetaria y del encarecimiento de los productos mexicanos. Actualmente hay 112.800 millones de dólares invertidos en renta fija. Sabemos que hay dos tipos de inversión, la renta fija y renta variable. La renta variable, ¿qué hace? Pues entra a la bolsa de valores, genera empresas, empleos, pero cuando existe una crisis o una devaluación, una acción pierde valor y a lo mejor una acción de 1,000 pesos queda en 10 centavos. Entonces, ese pasivo al momento de una crisis se reduce. Pero lo que es el pasivo a renta fija sobre un interés ya fijo y a través de un contrato, se tiene que pagar 100%. Y si tenemos 180,000 millones de reservas, de esas 112.800 pertenecen a pasivos por capital de inversiones fijas. Dentro de los puntos que presume López Obrador, habla de que tenemos un peso fuerte. Sin embargo, yo lo puedo demostrar y lo he analizado y lo he experimentado y lo he vivido a través de los años que tengo de colaborar en varias empresas internacionales, de que un peso fuerte encarece los productos mexicanos y nos hace menos competitivos. De hecho, comenté que China, su ventaja fue devaluar gradualmente para hacer sus productos más baratos y atraer inversiones y atraer riqueza a su país.
Pero aquí hacemos lo contrario, nos enorgullecemos porque el peso se revalúa sin darse cuenta que eso nos encarece. Miren, hay una cosa que quiero que observen. En 2017, cuando entró al poder Trump, los mercados se espantaron y el tipo de cambio se disparó. Yo les pido que verifiquen y van a ver que los resultados del 2017 fueron muy buenos. Fueron bajando en 2018 y ahorita 2019 está por abajo de 2018 porque los productos mexicanos se encarecieron en el extranjero. Por ejemplo, México se enorgullece de que le copió esa política a Japón, pero Japón, a pesar de su riqueza, de que es una potencia económica, de que tiene industrias modernas, es un país innovador, con personal comprometido con su país, ahí protestan trabajando, hacen sus huelgas trabajando. A pesar de eso, Japón lleva más de 30 años estancado y ya tuvo recesiones y crisis muy importantes, como la explosión de la burbuja. Yo puedo demostrar que el manejo de la oferta y la demanda ha sido la causa por la cual la economía de México haya crecido menos del 2%. Yo quiero que pongan una empresa y que estén variando sus precios sin ton y son, sin ninguna lógica o sentido, que porque Trump dice una babosada y ya el tipo de cambio se cae, al ratito dice no es cierto, yo confío mucho en México, y al ratito otra vez el tipo de cambio está variando. Eso lo que origina, es más, al final en la gráfica 3 muestro el comportamiento del peso con relación al dólar, el cual está constantemente cambiando. ¿Qué confianza podemos generar en el extranjero si nuestros productos y nuestros precios están variando? Yo quiero, cualquiera que ponga un negocio, que se ponga a variar sus precios de esa forma y van a ver que se va a quedar sin clientes. Claro. No hay nada que cause más desconfianza que la falta de formalidad y tratar de manejar las estrategias y sobre todo los precios de manera estable a pesar de las crisis y los problemas económicos que se manejan. O sea, hay que manejarlas con inteligencia. En consumo privado, si bien el presidente López Obrador refirió que las ventas han aumentado en las tiendas de autoservicio departamentales, en general la población ha disminuido sus compras. En marzo, el último dato disponible, los hogares mexicanos gastaron 1.5 menos que en febrero y 0.8 menos que en marzo de 2018. La cifra se encuentra dentro de una tendencia que prácticamente se tiene nulo crecimiento. Lógicamente que todo eso se refleja en el PIB. ¿Qué está pasando? Pues de que nuestro crecimiento en el PIB es mínimo, con todas esas variables. También se me pasó a comentar que el incremento de las tasas de interés está originó que disminuyera la venta de autos, porque la gente lo piensa mucho antes de echarse un crédito a 5 años para comprar un auto con las tasas de interés tan elevadas. Y luego, para colmo, pues ahorita la renuncia del secretario de Hacienda, el cual, más que su renuncia, lo preocupante fue los puntos que comentó en su carta, lo cual denota que es una persona autoritaria, intransigente y que únicamente su voluntad es la que se sigue. En sí, eso sumamos, aparte de que la economía global... ¿Hablas del secretario de Hacienda o de su jefe, Rolando? No, del secretario de Hacienda, Carlos. Ajá. Tu primo. Sí, tío. Sí. Carlos Ursúa. Ajá. Lo grave fue lo que él puso. Claro. Dice, discrepancias en materia económica, hubo muchas. Algunas de ellas porque en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento. Esa es la frase clave, ¿no? De que toda política económica debe de realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que esta pueda tener y libre de todo extremismo, sea esta de derecha o de izquierda. Sin embargo, durante mi gestión, las convicciones anteriores no encontraron eco. Eso pues, es gravísimo, porque da una idea de que pues, no se aceptan opiniones, sino únicamente aquí mis chicharrones truenan y aquí
hace lo que yo digo y nadie puede opinar. Los expertos están perdidos, ellos no conocen ni saben nada. Por otra parte, ayer también escuché las declaraciones, la entrevista que le hicieron al nuevo secretario de Hacienda, y yo ya lo conocía y sé que es una persona, se ve que es modesta, inteligente y con experiencia. Una cosa importante que me gustó mucho es de que cuando se refirió a la prensa con mucho respeto. Y López Obrador no se da cuenta que la prensa es muy importante, porque las noticias y la difusión de lo que ocurre en el país se realiza a través de la prensa. Entonces es muy importante no decir, mire, son fifís, el periódico de Reforma es mi enemigo, sino que realmente los medios debemos de estar o deben de estar unidos con el presidente para tratar de promover a México bajo circunstancias que nos ayuden a que nuestra economía mejore. Yo creo, ahorita veo difícil la situación, que si inclusive resucitara Deng Xiaoping, el presidente chino que logró el cambio y el florecimiento de China, y tomara la presidencia de México, no podría hacer nada, porque él logró ese cambio a través de las variables que maneja el Banco de México, y actualmente el Banco de México es independiente y el camino y el rumbo que sigue es totalmente diferente. O sea que no se puede tener un país con dos direcciones, con dos centros de mando, donde uno jala para un lado y otro jala para el otro. Tienen que coordinarse, claro, y buscar antes que nada el bien de México. Pues sí, nada más que la China de Deng Xiaoping pues era una China absolutista, ¿no? Rolando, o sea, era México, era México, hasta que era una dictadura completa la de Deng Xiaoping, y bueno, está comprobado, eso sí, económicamente, que en las dictaduras donde no hay ningún contrapeso suelen ser las que más avanzan en el plano económico, como le pasó a Chile, ¿no? En los 70s incluso, porque no hay ahí, y se hace la santa voluntad del que manda a diestra y siniestra. Pero en conclusión, los 7 meses del plano económico de esta cuarta transformación, pues podemos decir que son negativos, muy Rolando, con caída del empleo, incertidumbre, caída de inversión, caída en la expectativa económica, huida de capitales, podríamos decir, ¿no? Baja captación de divisas por algunos problemas en la caída de la producción petrolera, los problemas que estamos teniendo en el turismo, y desafortunadamente pues las intrigas palaciegas, que es lo que referían ayer analistas de Moody's, de Reuters, por ejemplo, diciendo lo más preocupante aquí en sí mismo es de la salida del titular de las finanzas, es que hay pugnas muy fuertes al interior, y sobre todo una falta de definición en cuanto a política económica, que es lo más preocupante, ¿no? O sea, podrá haber toda la buena intención del mundo, pero en los comos y en los parámetros hay cosas que, por ejemplo, decía el señor Ursúa, pues hay cosas que no se pueden cambiar, ¿no? Aun cuando diga López Obrador que lo del vino nuevo en vasijas viejas y demás, hay cosas que no dependen solo de la voluntad política del nuevo gobierno, sino que hay parámetros a nivel internacional, y tú lo sabes, o modos que se tienen que respetar, porque precisamente las bandazos que da el señor López Obrador en política económica hacen que afuera se vean como dudosas, como faltas de pues de conocimiento de los temas internacionales, falta de cómo se conducen justamente las políticas económicas a nivel mundial, porque no somos una isla, ¿no? Exacto. Tenemos una relación con todos los países, como dices, la inexistencia del G20, pues fue realmente un error completamente, se queda fuera México de la escena internacional en ese grupo de los países más industrializados. Entonces, todas esas cosas que se toman hacia acá adentro
hacen que la inversión hacia afuera pues tenga serias dudas sobre la conducción económica que se está llevando a cabo, y eso redunda en que haya menos apetito por invertir y por traer dinero productivo aquí a México, y eso pues nos va a pesar. Yo no sé, pero ya la expectativa va cuando mucho al 1% de crecimiento, y si bien nos va, pues dicen algunos analistas, el crecimiento del PIB para este año será de entre 0.5 al 1%, si bien nos va, Rolando. Entonces podríamos concluir con que hasta el momento el saldo de la política económica es otro renglón en el que al parecer no se están haciendo bien las cosas, querido Rolando. Aparte que la tiene muy muy difícil. No es fácil la posición que está ocupando ahorita López Obrador. Claro. Porque inclusive inversiones internas, yo conozco muchos inversionistas que tienen detenida su inversión por la desconfianza para ver qué pasa con México, cuál es el rumbo definitivo que va a tomar, porque ahorita yo no veo un rumbo muy bien definido. Muy claro, exactamente, y desafortunadamente, sobre todo, la forma es fondo, o decía algún analista económico que decía el mercado huele sangre y se espanta, ¿no? O sea, digo, sí, hablando en casos extremos. Entonces, el mercado es muy sensible, y eso es lo que muchas veces López Obrador no considera en el tema del voy derecho y no me quito, y voy a hacer mis objetivos a pesar de que el mundo se derrumbe alrededor. Yo voy con la firme idea de cumplir la ruta que me tracé, y hay veces que pues hay que cambiar de senda si el camino está bloqueado, si se inundó o si se desplomó, y pues el señor López Obrador parece no acabar de entender eso, ¿no? El país, y sobre todo la política y la conducción económica, depende de muchos factores más allá de la sola voluntad o de los planes de su idea de transformar a su manera a este país, ¿no, Orlando? Así es, dice que es de sabios cambiar de opinión. Así es, claramente, sí, pues desafortunadamente se dice, habrá quien no dude de la buena voluntad de este gobierno, pero con todo y todo no solo se requiere de ello, sobre todo en el tema económico, y bien lo sabes, querido Orlando. Pues muchísimas gracias, no sé si quieres agregar algo más. No, nada más, muchas gracias. Como siempre, muy honrados, querido Orlando, de contar con tu valiosísimo y desde luego enterado y fundamentado punto de vista. Gracias, querido Orlando. Gracias a ti, Jorge, a tu equipo. Gracias. Muy Gracias, buen día, querido Orlando. Excelente resto de la semana, y nos escuchamos.